Sobre Kiev, Berlín, Londres, Washington. Medvedev advirtió que el colapso de Rusia tendría consecuencias nefastas para Occidente. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha criticado duramente a Occidente, advirtiendo del riesgo de una guerra global si intentan cambiar las fronteras territoriales de Rusia, devolviéndolas al estado de 1991. Sus comentarios se produjeron en el contexto de las declaraciones de los ministros de defensa alemán y británico, Boris Pistorius y Grant Shapps, sobre la inadmisibilidad de una victoria rusa. Medvedev condenó tales declaraciones como una manifestación de capacidades mentales limitadas y subrayó que Rusia no permitirá la victoria de los neonazis apoyados por Occidente. Según Medvedev, el deseo de Occidente de dividir a Rusia y su desaparición del escenario mundial en su forma actual tendrá consecuencias catastróficas. Dijo que los intentos de los países occidentales de destruir la unidad de Rusia podrían provocar un conflicto global con el uso de un arsenal nuclear. Medvedev mencionó el posible uso de armas nucleares estratégicas contra ciudades clave como Kiev, Berlín, Londres y Washington, cuyas coordenadas, según él, ya están incluidas en la lista de objetivos de la triada nuclear rusa. Un alto político ruso enfatizó la gravedad de la situación, advirtió sobre consecuencias nefastas para la comunidad global y enfatizó que Rusia defendería su existencia si estuviera amenazada de extinción. Medvedev preguntó retóricamente sobre la voluntad de Rusia de tomar medidas extremas para proteger su historia y patrimonio milenario, enfatizando la tragedia de las posibles consecuencias de tal acontecimiento. El colapso de Rusia tendrá consecuencias mucho más nefastas que los resultados de una guerra ordinaria, incluso la más prolongada. Porque los intentos de devolver a Rusia a las fronteras de 1991 solo conducirán a una cosa: hacia una guerra global con los países occidentales, utilizando todo el arsenal estratégico de nuestro Estado. En Kiev, Berlín, Londres, Washington. A todos los demás bellos lugares históricos que desde hace mucho tiempo forman parte de los objetivos de vuelo de nuestra triada nuclear. Tendremos el coraje de hacerlo si está en juego la desaparición de un país milenario, nuestra gran patria, y los sacrificios hechos por el pueblo de Rusia a lo largo de los siglos serán en vano. La respuesta es obvia, dijo Medvedev. Sin embargo, a pesar de tal declaración, Occidente optó por no reaccionar. Finlandia aún no planea desplegar armas nucleares en su territorio. Finlandia, que se ha convertido en un nuevo miembro de la Alianza del Atlántico Norte, OTAN, no planea desplegar armas nucleares en su territorio, subrayó el primer ministro Peter Orpo en su entrevista con la publicación polaca Rzeczpospolita. El anuncio se produce en medio de discusiones sobre la expansión de la disuasión nuclear de la OTAN en Europa, especialmente después de que las autoridades polacas expresaran interés en el programa nuclear Sharing, que implicaría el despliegue de armas nucleares estadounidenses en el territorio del país. Orpo destacó que la presencia de un arsenal nuclear en otros países miembros de la OTAN es suficiente para garantizar la disuasión nuclear y la protección de todos los Estados miembros de la alianza. Esto no es necesario porque la propia OTAN proporciona disuasión nuclear, dijo, añadiendo que Finlandia se centraría en cumplir sus obligaciones dentro de la alianza utilizando armas convencionales. El anuncio se produce en medio de un intenso debate sobre la ampliación de la OTAN y el fortalecimiento de su flanco oriental en respuesta a la actividad militar en curso en Ucrania. La adhesión de Finlandia a la OTAN el 4 de abril de 2023, convirtiéndola en el miembro número 31 de la alianza, fue aclamada como un paso hacia el fortalecimiento de la seguridad en la región.
El ex primer ministro ucraniano asegura que su país se degradó tras el Euromaidán. El ex primer ministro ucraniano Nikolay Azarov, 2010-2014, declaró que Ucrania se ha deteriorado durante los últimos 10 años, tras el Euromaidán, una serie de manifestaciones y disturbios que se llevaron a cabo en el país entre 2013 y 2014. Se puede decir que durante estos 10 años el país se ha degradado y, de hecho, colapsado, dijo Azarov a Sputnik. El político señaló que el nivel de vida de la población disminuyó drásticamente en comparación con 2013, debido al aumento del precio de los alimentos y las tarifas de servicios públicos. No nos hemos adherido a la Unión Europea, por supuesto, y no lo haremos, agregó el ex primer ministro ucraniano. Azarov subrayó que Kiev intenta persuadir a la población ucraniana de que es Rusia el país que causa los problemas, y no la corrupción, la gestión irracional y la violación de las leyes económicas básicas por las autoridades. En 2014, la Plaza de la Independencia en Kiev, Maidan Nezalezhnosti, se convirtió en el terreno principal del Euromaidán, una serie de manifestaciones y disturbios que tuvieron como resultado el derrocamiento y huida del país del entonces presidente Viktor Yanukovych, 2010-2014. Las elecciones en Ucrania. El ex primer ministro ucraniano atribuyó la decisión del actual presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de suspender las elecciones que estaban previstas para el 31 de marzo, al miedo a perder el cargo. La decisión de Zelensky es ilegal y el 21 de mayo de 2024 será un nadie. Puedes alegar cualquier cosa, ley marcial o la guerra. A propósito, Zelensky no ha declarado la guerra. Formalmente no estamos en guerra. Entonces, ¿cuál es la razón para suspender las elecciones? La razón es el temor a perder las elecciones, dijo Azarov en una entrevista a Sputnik. Antes, Zelensky prolongó la ley marcial y la movilización total hasta el 31 de mayo de 2024, dejando en el aire la celebración de las elecciones presidenciales que debían tener lugar, según la Constitución, el último domingo de marzo. En palabras de Azarov, tras la destitución de Valery Zaluzhny del cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la probabilidad de Zelensky de vencer en las elecciones es mínima. Antes, varios medios escribieron sobre la creciente polarización en la sociedad ucraniana en el contexto de la lucha política desatada en los altos escalafones del poder y los fracasos en el campo de batalla. La destitución de Zaluzhny dividió a la sociedad ucraniana en los que consideran que fue un error garrafal y los que lloran su salida, pero reconocen que se necesitaba hacer un movimiento, señalan algunos periódicos. Zelensky nombró el 8 de febrero como nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania a Alexander Sirski, quien antes estaba a cargo de las tropas terrestres. Algunos medios desvelaron las fuertes discrepancias entre Zelensky y Zaluzhny. Unos periódicos señalaron que Zaluzhny, si decidiera iniciar una carrera política, podría representar una amenaza para el actual presidente.